Nichiren Daishonin 1222-1282. Nichiren Daishonin es el nombre del monje budista japonés que vivió en el siglo XIII y que descubrió a través de su propia iluminación la ley mística que rige el universo. La historia de Nichiren, contrario a la historia del Buda Siddhartha, sí está totalmente documentada y es posible leer de su propio puño y letra cientos de cartas y documentos que él mismo envió a sus seguidores y gobernantes de su tiempo, señalando las equivocaciones fundamentales de las prácticas religiosas de la época y orientando detalladamente sobre cómo utilizar la ley de Nammyo Renge-kyo y cuál debería ser la postura correcta al momento de practicar el budismo. Además, en sus escritos revela la metodología que debemos utilizar para verificar la validez de las pruebas documentales y reales de cualquier práctica religiosa, tarea que lo llevó en su época a denunciar públicamente por qué las religiones establecidas como oficiales en su tiempo mostraban faltas graves y eran responsables en últimas del sufrimiento del pueblo del Japón. En la época en que Nichiren nació, Japón sufría de pobreza extrema, hambre, corrupción política y espiritual. Los cadáveres se apilaban por montones en las afueras de los pueblos, la peste y otras enfermedades recortaban la vida de la gente de manera drástica y la tristeza y la desolación eran el pan de cada día. Adicional a todo esto, el pueblo vivía en permanente zozobra por una posible invasión extranjera gracias a las confrontaciones que en ese momento mantenía el Japón con los mongoles. Nichiren nació en el seno de una familia pobre de pescadores y al igual que Siddhartha, de joven sintió el impulso de encontrar una solución al sufrimiento de su familia y de su pueblo. Por eso, a los 13 años, decide ingresar a uno de los monasterios budistas más importantes de su época. El joven monje guardaba la esperanza en su corazón de que en los estudios budistas encontraría la clave para resolver el sufrimiento de la humanidad. Pero igual a como sucedía en muchas partes, las sectas religiosas proliferaban por doquier y eran manejadas en la mayoría de los casos por sacerdotes arrogantes e ignorantes, que se aliaban con los gobernantes de turno para ostentar el poder y por eso en sí mismas representaban el obstáculo más grande para que la gente común pudiera practicar una filosofía que conservara la pureza y la vitalidad del budismo original. Nichiren estaba seguro de que todos los sufrimientos que padecía la gente de su época se debían precisamente a que la mayoría de estas escuelas estaban equivocadas respecto del verdadero budismo o filosofía de vida que debía practicarse. A su juicio, una filosofía que pueda brindar sentido a la vida debe demostrar su validez precisamente aliviando el sufrimiento humano, pero sobre todo el sufrimiento de la gente común y corriente, que no tiene acceso al poder religioso y político.